Muy bien, cada uno de ustedes ya pudo observar un secreto, posiblemente qué dirían, qué harían las personas, solamente usted sabe, ¿no? Y ahora vamos a analizar sobre esto, ¿verdad? ¿Cómo se sienten? ¿Cómo se sienten? Excelente, bendecidos, o uno puede ser triste, lo que sea, pero recuerden, fíjense para ingresar desde esta metáfora o desde este uso que se hace de Satanás, vamos a darnos cuenta, es el padre de la mentira. ¿Sí o no? Se le conoce como el padre de la mentira. Cuando usted dice estoy bien e internamente se encuentra triste, ¿qué está haciendo? Mintiendo. ¿Sí? Entonces, son cosas tan sencillas que nos damos cuenta que a veces, ¿ok? Entonces, eso es lo que vamos a analizar hoy un poco, mucho más. ¿Ok? Abramos otras Biblias en Marcos capítulo 1, 40 al 41. Un hombre que tenía lepra se le acercó y de rodillas le suplicó, si quieres, puedes limpiarme. Movido a compasión, Jesús extendió la mano y tocó al hombre diciéndole, si quiero, quedas limpio. ¿Sí? Entonces, basado en este texto, en la traducción en lenguaje actual, acá un hombre que tenía la piel enferma se acercó a Jesús, se arrodilló ante él y le dijo, Señor, yo sé que tú puedes sanarme. ¿Quieres hacerlo? Jesús tuvo compasión del enfermo, extendió la mano, le tocó y le dijo, quiero hacerlo. Ya estás sano. Muy bien. En base a este texto, quiero ir al primer punto. Vamos moviendo. ¿Sí? Quiero ir rápidamente. Jesús ve nuestras heridas invisibles. En el texto, cuando ustedes ven en Marcos, cuando dice, Señor, límpiame, o cuando él habla de límpiame, en el original no quiere decir sáname la enfermedad física. Adivinen qué está diciendo. Sáname la enfermedad o sáname en la parte de sentirme sucio o enfermo. Me pareció muy interesante. Una cosa, tú te puedes sentir enfermo físicamente, ¿verdad? Pero otra cosa aquí, me parece que el leproso y lo conecta porque recuerdan, cuando una persona estaba con lepra, ¿qué hacían los judíos? Los excluían fuera de la comunidad. Y justo cuando Jesús vino, e incluso cuando habló del Tártaros, el Tártaros no era un lugar exactamente fuera de acá. El Tártaro, y esa es una reinterpretación que hay que hacerla urgente. El Tártaros era ese lugar fuera de la comunidad donde estaban ¿quién? Los excluidos. Dentro de ellos ¿quién? Los leprosos. Entonces, el infierno, el Tártaro, era el lugar de sufrimiento, de dolor, de exclusión. ¿Ok? Eso es en el original, por si acaso. Y es por eso que algunos bien dicen, el infierno es ¿dónde? Aquí mismo. Cuando en la condición espiritual y emocional se encuentra completamente desconectado de Dios. Entonces, basándonos en esto, el leproso, el leproso se encontraba excluido. ¿De qué más estaba excluido? De su familia, dentro de la familia, pareja, hijos, ¿qué más? De la comunidad, de la parte social, y algo muy importante, y algo que en el original, en el texto original, cuando estaba analizando, lo que quiere decir es, él en mente estaba que estaba excluido de qué? De la ritos de purificación, de estar en el templo. Entonces, lo que él tenía en mente era que estaba excluido exclusivamente de la presencia de Dios, no solamente de la comunidad, sino de la presencia de Dios. Y él se sentía en ese aspecto sucio, apartado, que estaba excluido. ¿Sí? Estaba excluido. Y entonces, en ese punto, analizando, integrando rápidamente, el asunto es, cuando él siente, en su concepto está, estoy apartado de Dios. Ante Dios yo soy ¿qué?
sucio, indigno, una porquería, como sabemos decir. ¿Qué más a veces puedo decir? Pero en la mente del leproso estaba eso. Fíjense, él sentía que estaba alejado no solo de Dios, sino de la oportunidad de estar en comunión con el pueblo, con la familia en sí, con su entorno social. Pero fíjense, desde la condición que él sentía eso. Entonces, cuando el leproso dice, Señor, límpiame, se está refiriendo en este sentido porque él se sentía así. Entonces, cuando el primer punto, cuando hablamos que Jesús ve nuestras heridas invisibles, según el primer punto, la condición donde nosotros aprendemos a sentirnos indignos, ¿dónde es? ¿Dónde aprendimos a sentirnos indignos? ¿Sí? En nuestras heridas, en nuestras experiencias. Si a ti nunca te tocaron, nunca te dijeron te amo, nunca, en tu infancia, en tu adolescencia, claramente, ¿cómo crecemos? Sintiéndonos que no nos merecemos. O si alguien llega y nos dice, Gaby, eres una mujer muy inteligente, ¿verdad? Y le da un abrazo. ¿Qué piensa la Gaby? ¿Se me está burlando? ¿Es mentira? ¿O algo quiere? Porque en su condición ella viene con todas esas heridas. Si tu padre o tu madre nunca estuvo, ¿bajo qué concepto vienes o te desarrollas? ¿Okay? Entonces, todos te traemos heridas, todos traemos heridas, absolutamente todos. Entonces, cuando el leproso se encuentra en esta condición, ¿verdad? Y obviamente la enfermedad, pero se encuentra en esta condición, él está apelando más a este punto de sentirse completamente indigno, rechazado, y que no tiene la oportunidad de poder ser parte de este sistema. Volviendo acá, nosotros, cuando yo hago terapia de pareja o incluso nosotros nos damos cuenta, están con la pareja, tienen la pareja. ¿Y qué sucede? Muchos en su relación de pareja, ¿cómo se sienten? No amados, con miedo, y al mismo me traiciona, y al mismo me deja, porque todas las mujeres son iguales, todos los hombres son iguales. Entonces, en ese constante, como mi papá fue un infiel, ¿verdad? Fue un mujeriego, abandonó a mi mamá por eso, todos los hombres son iguales. Por lo tanto, ya mismo me traiciona, ya mismo me deja. Y comienza esa paranoia, esa celotipia. Y muchos hermanos tienen serios problemas de trastornos ahí, dentro de la iglesia, bastante celotipia, o los celos enfermizos. Entonces, a pensar que cualquier hermano o hermana que se le acerca ya es que quiere algún tipo de... ¿Y eso qué? ¿A qué lleva? A sentir esos conflictos. ¿Y qué tiene que ver eso? El leproso, ¿de qué estaba apartado de qué? De la sociedad. O sea, tú puedes estar con tu pareja, con tus hijos, pero si no has sanado eso, estás, pero no estás. Esas relaciones tóxicas que tenemos hablan de estas heridas invisibles no resueltas. Habla de que hay una lepra emocional y espiritual no resuelta. Porque me sigo sintiendo indigno, no merecedor del afecto, el cariño de las demás personas. Y si estoy con esta persona, ya mismo que me abandona, ya mismo me deja, ya mismo me traiciona, ya mismo me rechaza. ¿Ok? Entonces, eso es algo muy importante que lo vayamos observando. Si soy una persona que no me gusta interactuar con las personas, en la sociedad, en el trabajo, no, yo no quiero nada con las personas. ¿Sí? Y en todos esos aspectos, e incluso dentro de la iglesia, no, yo voy a la iglesia, solo me siento, me reúno, nos vemos, no quiero saber absolutamente nada de ustedes. Puede ser un símbolo o un signo en algún punto de esta lepra a nivel emocional y espiritual, porque me caen mal, o sea, no soporto estar al lado del Diego, o sea, el tipo es así, y su sinvergüenza y tanta cosa, y no.
No soporto estar al lado del Diego. ¿Sí? Pero el problema no es el Diego, soy yo mismo. Pero justificamos lanzando toda la miércoles ¿a quién? Al Diego. Y así justifico mi lepra emocional y espiritual. ¿Ok? Es por eso que cuando los que hacemos terapia de pareja o familia especialmente, muchas veces vamos a ver allá eso no resuelto. ¿Ok? Entonces cuando el leproso se encontraba en esta situación y habla de límpiame, se refiere básicamente quería ser restituido, quería volver a tener esa conexión con la comunidad espiritual, pero también con la comunidad en a la cual él pertenecía. Entonces, cuando estamos alcoholizados, el alcohol, las drogas y el trabajo constante desde las 5 hasta las 8, 10 de la noche, o incluso voy a trabajar fuera de los espacios, inconscientemente, ¿eso qué es? Una forma de huir y escapar para no estar en contacto con el otro o la otra. ¿Ok? Entonces, incluso una de las razones, y mucho de esto es inconsciente por si acaso, ¿no? Es inconsciente. ¿Qué es inconsciente? Actúa, ora a Dios, pregunta, ¿por qué me pasa esto? Pero sin embargo, no tiene conocimiento desde dónde viene esta situación. Entonces, por eso es que es muy importante que hay que comprender que en primer lugar todos nosotros aquí somos unos leprosos. En algún punto u otro, todos aquí tenemos lepra emocional y espiritual. ¿Sí? Y la pregunta es, por eso es que yo les hice visualizar su secreto. ¿Qué pasaría si su secreto se devela, se muestra? ¿Quiénes criticarían? ¿Quiénes juzgarían? ¿Qué sentiría usted? O incluso, ¿qué máscaras ha desarrollado para que no se sepa ese secreto? ¿Sí? Otros muchas veces, hay diferentes formas. Una puede ser un religiosismo muy fanático, ¿sí? Porque con eso quiero compensar. Otros puede ser que definitivamente tenemos un compromiso a nivel espiritual con la comunidad lejana, con la familia. U otros simplemente nos disociamos completamente y nos vamos de este mundo. Alcohol, drogas y todo ese tipo de cosas que generan adicción. El trabajo, las redes sociales, ¿sí? Los que están solo en el gym 2, 3 veces al día. Sí, los gimnasios están llenos de pura gente adicta. Déjenles 3 días sin el gimnasio, 4, y comienzan a desbaratarse emocionalmente, psicológicamente. ¿Ok? Entonces, es muy importante reconocer, no estoy diciendo que no es malo ir, pues, hay que ir, pero muchas veces la gente va exclusivamente para poder mantenerse y obviamente es un mecanismo de supervivencia. Por una parte está bien. Así como todos tenemos mecanismos de supervivencia, todos. Pero cuando hacemos conciencia y como el leproso reconocemos esto y hablamos de límpiame, va a generar un nuevo cambio. Y entonces, en ese sentido, la condición tiene que ver con nuestra historia. Historia no resuelta. ¿Sí me hago comprender? ¿Sí? Ahora, tu divorcio, tu separación, tu relación fallida, tu conflicto con tus hijos, tu conflicto con tus trabajadores, tu conflicto con tus compañeros de trabajo, tu conflicto con los vecinos. Todos esos conflictos, la pregunta es, ¿de qué forma están espejeando o de qué forma están diciendo este rollo, este conflicto, esta enfermedad aún no resuelta de la lepra emocional y espiritual aún no está resuelta? Todas nuestras relaciones interpersonales demuestran en qué grado de lepra emocional y espiritual nos encontramos. ¿Qué hizo la lepra con el... Bueno, ¿qué sucedió con el leproso? ¿Qué hizo? ¿Lo alejó de dónde? ¿De dónde? Primero de la conexión con Jehová Dios que él pensaba. ¿Sí? Entonces la pregunta es, ¿qué tan desconectado estás de la presencia de Dios en tu vida? ¿Ok? Segundo, la desconexión con la comunidad, dentro de eso con su pareja seguramente.
¿Qué le llevó a la lepra? ¿A qué? A alejarse, no solo físicamente, sino emocionalmente y espiritualmente ¿de quién? De su esposa, de sus hijos probablemente, de sus compañeros y de la comunidad de la iglesia. Entonces, ahora sí te vuelvo a preguntar, la forma como nos estamos relacionando con los demás, ¿de qué forma está mostrando también esto? ¿De qué tan alejado o alejada estás? ¿Sí? Alejado o alejada estás. ¿Ok? Y por eso es que claramente este hombre cuando dice esto y cuando luego pide que sea limpio, está pidiendo prácticamente limpieza de esto. Entonces vuelvo a preguntar. Reflexiona con quién ahorita tienes tremenda bronca, con quién tienes resentimiento, odio en la actualidad. Y hasta qué punto eso refleja tu estado emocional y espiritual. Ahora dice, me tiene odio. Bueno, entonces el rollo es de él. Ya digamos, tú no tienes odio o ella no tiene, tú no tienes odio hacia ella o hacia él. Entonces la pregunta es, ¿desde dónde tú has dado algo como una forma de mostrar la gracia de Dios en esa persona o personas? ¿Qué acto has hecho? No hacerle nada. No, eso no hacerle nada porque puede ser por miedo. Mejor internalo ahí. Que ahorita lo vamos a ver con el siguiente punto. Entonces, miren hermanos y hermanas. Entonces, dale el siguiente clic. A ver, punto 1 que estábamos. Entonces, ¿qué pasa? Jesús ve nuestras heridas invisibles. Y claramente cuando tomamos el Salmo 34, 18 y dice, Señor está cerca de los que tienen quebrantado el corazón, Él rescata a los espíritus destrozados. Esta semana yo hacía un taller en Guatemala y era interesante que cuando estaba haciendo una actividad, yo miraba que habían como 5, eran profesores de una unidad educativa, eran profesoras. Y cada vez que les hacían pregunta a ellas, era interesante que justo las 5 estaban cerca. Les hacían preguntas y ella comenzaba a llorar. Las 5 comenzaban a llorar. Entonces tenía que pasar a la siguiente pregunta, ¿verdad? Y otra vez le preguntaba y comenzaba a llorar. Entonces dije, estas manes están aquí. Entonces, ¿qué pasó ahí? Les dije lo siguiente. Si tú estás llorando cada vez que te preguntan y no respondes, por más que suene feo lo que les voy a decir, les dije lo siguiente. Tú estás manipulando. O sea, te muestras que lloras y te quiebras, pero probablemente, les dije, no es verdad. Ese es un mecanismo ¿para qué? Para huir. Entonces yo les dije, si tú lloras, te quiebras y confiesas y lo hablas, estás haciendo el trabajo. Pero si tú te pones a llorar y no contestas, es muy probable que estás ¿qué? Huyendo. Y eso no habla que estás ni quebrantada, ¿verdad? Ni estás ni quebrantado ni destrozado tu espíritu. Probablemente ese es un mecanismo que aprendiste a llorar ¿para qué? Lo mismo que hacen cuando está pasa y usted grita, ¡ay, carajo! Todo el mundo se queda ahí. ¿Qué pasa ahí? Se para. Entonces, ante algún problema, usted comienza a llorar, ¿qué hacen todas las personas? Se manipula y ¿qué hacen todas las personas? Ponen su atención y no llores, tranquilita. Ya no hablemos de eso, luego hablamos. Exactamente. ¿Sí? Entonces, cuando hablamos de quebrantados de corazón, les explico lo mismo, porque quebrantado de corazón quiere decir que todo el día paso deprimido y esto que lo otro, entonces eso no es quebrantamiento. Y obviamente desde la parte clínica eso ya habla de una disociación. O sea, está completamente separado. Quebrantado de corazón habla en la condición que estamos hablando del leproso. Y el punto sería, es tomar conciencia desde dónde estoy quebrantado y destrozado el corazón. ¿No sé si me hago comprender? ¿Sí? Entonces, podemos estar nosotros en algún estado emocional complejo, difícil. Y Dios sabe nuestras heridas, pero si nosotros no tomamos conciencia en esos estados, ¿desde dónde tengo este distanciamiento?
y me siento indigno, sucio ante Dios. Me desconecto de mi pareja, de mis hijos, de mis padres, de las demás personas y vivo mi mundo solitario, sin conexión, ¿verdad? En ningún sentido y con enojo, envidia, enojo, ira, celos. Entonces, eso habla, sí, estás quebrantado, pero el Señor está listo, ¿verdad? Y Él está dispuesto ahí, pero si tú no tomas conciencia de eso, ahí vas a pasar 10, 15, 20, 30 años. Y luego vas a decir, todos los hombres son igual, todas las mujeres son iguales. En todas las iglesias son iguales. ¿Sí me hago comprender? Entonces, es muy importante reconocer entonces, reconocer y ver que todos estamos en esta lepra. Unos más, otros menos. Y está bien que vengas, te reúnas aquí y todo demás, pero si no te haces responsable de eso, claramente tampoco el Señor puede hacer algo. Solamente esperar. ¿Ok? Y de eso se trata el tema de la iglesia y el trabajar. Entonces, fíjense, pero algo muy importante. ¿Cuál es la noticia muy importante de todo esto? Que el Señor conoce nuestras heridas. Él sabe cuáles son nuestras heridas del alma. Todos tenemos heridas. Él conoce. ¿Y qué han hecho nuestras heridas del alma? ¿Qué han hecho nuestras heridas? Para cerrar este punto, ¿qué han hecho nuestras heridas? ¿Qué han hecho nuestras heridas? Llevar a separarnos, sentirnos indignos ante Dios y separarme de las demás personas. Eso hacen nuestras heridas. Y separados desde el dolor, desde el enojo, desde la ira, desde la paranoia. ¿Sí? Alerta de que otra vez me van a hacer daño. Todo eso es heridas. Una cosa es ser prudentes, sabios, y otra cosa es ser paranoides, celotípicos y todo ese tipo de cosas. Son cosas muy diferentes. ¿Sí? La prudencia es, tomo un distanciamiento o pongo un límite desde el amor. La celotipia, la paranoia, ¿cuál es? Estoy en ansiedad, ira, enojo y me distancio desde el miedo. Entonces, ahí es un punto muy importante que hay que reconocerlo. ¿Ok? Entonces, eso es muy importante que lo reconozcamos. Entonces, todas las heridas que hacen nos separan de los demás. Por eso que las divisiones dentro de la iglesia, ¿qué son? Heridas del alma no resueltas. ¿Sí? Eso es. Tanto los que se van como los que se quedan. Porque no hay sanación ni resolución. Entonces, los dos están en la misma condición. Es como un matrimonio. La mujer se queda con sus hijos, el marido se va, pero si los dos no arreglaron eso, ¿qué pasa? Están en la misma condición. ¿Ok? Entonces, eso es muy importante reconocer. Y es muy interesante incluso reconocer cómo instrumentalizamos a las personas. ¿Qué es instrumentalizar? Uso a la persona para cubrir mi herida del alma. Y la convierto en una idolatría, en un punto de idolatría, más no de que Dios o Jesús salve. Y por eso nos convierte en estar en una condición de lepra. Y por eso es que luego nos hacemos dependientes de esas relaciones. ¿Sí me va a comprender? Justamente ayer estaba con una pareja, profesionales, muy interesantes. Están a punto de divorciar. Ella dijo, no, ya no quiero hacer nada. No, está bien. Porque echaba la culpa todo a él. ¿Sí? Entonces dije, vamos a ver. Porque se miraba, claro, él le fue infiel y estaba, está bien. Y él ya ha hecho de todo, pero no. Entonces le digo, a ella le digo, eh, ¿cuál fue el sueño de él de chiquito? ¿Cuál es su mayor sueño de él, de niño y adolescente? Le queda viendo. Esto y esto y esto. Luego le digo a él, ¿cuál fue tu mayor sueño de pequeño, de niño? Dijo completamente diferente. Y él le hice una pregunta y a la final los dos tenían sueños completamente diferentes. Y luego fue el punto, de ¿para qué te casaste entonces con él o con ella? Fue porque querían que ellos cumplan sus sueños.
Entonces le dije, la regaste pues entonces. Ahí está tu respuesta, porque no tuviste conciencia desde dónde te uniste con esta persona. Lo instrumentalizaste de igual manera. O sea, les hago cortito el cuento, ¿ah? ¿Sí? Y entonces ahí ella dijo, ¿sí? Entre otras cosas más. Entonces, instrumentalizamos. Yo he hecho eso. Ustedes han hecho eso. ¿Sí? Es que yo confié en ti y no me diste la felicidad. ¿En quién estoy poniendo en quién pongo mis manos la felicidad? Entonces, déjame decirte que si vos estás buscando que alguien te haga feliz, te dé seguridad, te dé amor, estás en tremenda lepra espiritual. ¿Ok? Entonces, por eso es muy importante reconocer eso y cómo al final Jesús, Dios sale de todo eso porque no le permitimos observar. Entonces, la persona que está quebrantada, destrozada, reconoce todo esto. Entonces, nuevamente, para cerrar este punto, fíjate, el leproso estaba alejado, desconectado, y él sentía que era indigno ante Dios. Entonces, si tú te sientes indigna ante Dios, ¿verdad? Consideras que todo lo que haces es malo y te vas a ir al infierno, y constantemente sientes que la presencia de Dios no está en tu vida, claro, estás en una condición de lepra, distante. Y no es por la voluntad de Dios, obviamente eso es resultado de nuestra historia, pero también ya de nuestras decisiones. Segundo, y eso si estás alejado de tu pareja cada vez más, de tus hijos, del entorno, e incluso hasta de los hermanos, eso también es una muestra de una muerte espiritual, o una lepra emocional y espiritual. Entonces, entre más nos acercamos a Dios, ¿a quién más nos acercamos? Entre más estoy conectado con Dios, más dejo que Dios reine en mí, conecto con Él. ¿Qué implica eso? Más comienzo a conectarme con las demás personas. Por eso es que es imposible tener una espiritualidad en los montes, alejado de todo el mundo. Por eso que los monjes tibetanos, los sacerdotes católicos y todos los que cristianos y lo que sea que buscan espacios donde están alejados para toda la vida, para estar completamente conectados con Dios, eso es pura mentira. Porque la verdadera conexión, ¿en dónde está? Con nosotros. Y para eso está la iglesia. Y a veces la iglesia no está para darte amor. La iglesia está para que tomes conciencia de tus heridas y desarrolles el amor. Y luego sigas compartiendo. ¿Ok? Entonces, ese es el asunto. Y ese es el asunto que las personas que deciden casarse tienen que estar conscientes de eso. Que no es que el matrimonio te da la felicidad. No, no, no. Ahora estoy bien claro que el matrimonio es para construir y sanar. Primero, sanar tus heridas, la gracia de Dios, y construir y evolucionar. Y si las dos partes no están dispuestas, por más calenturientos que estén, mejor no se casen. ¿Sí? ¿Ok? A eso se refieren las buenas y en las malas. ¿Ok? Entonces, en ese sentido se refiere. No estar en las cosas complejas. Entonces, ese es el primer punto. Entonces, ¿estamos conscientes de ese punto? Que Dios conoce nuestras heridas invisibles. Pero que esas heridas visibles se hacen visibles cuando lo que les acabo de explicar. Estamos desconectados. Entonces, cuando les digo, ¿cómo están? Bien. O no saben dónde están, entonces están completamente ¿qué? Desconectados, no presentes. Y eso es un símbolo de lepra espiritual y emocional. Entonces, la enfermedad en sí, lo que entonces, aquí el leproso no está hablando exactamente que le sane la enfermedad física. Él ya busca la enfermedad del alma. Y claramente, cuando sanas, y algo importante, muy interesante, hermanos. Entonces, cuando ustedes van a orar por una enfermedad, van a orar por un hermano, sana esta enfermedad, Señor. Eso lo hacíamos antes desde un sistema religioso no consciente. Pero si yo sé que la hermana está con, no sé, digamos diabetes, ya sé
que esta enfermedad de la diabetes es producto de la enfermedad no resuelta del alma, del espíritu, entonces voy a orar, Señor, ¿verdad? Te pido que por favor en su corazón la hermana Cintia reconozca su amargura, su dolor, su resentimiento y comience a sanar. Porque una vez que sane el alma, sana el cuerpo. Y probablemente tu enfermedad nunca se va a ir mientras no tomes conciencia de tu enfermedad del alma. Por eso, hasta mientras, ¿qué tienes que hacerle? ¿Tacarle de qué? Ibuprofena, paracetamol y todas las medicinas que tienes, ahí tienes tremenda en farmacia. Y eso es pura dependencia y eso es puro idolatría. Eso es una forma de lepra espiritual de no querer hacerte cargo. Por si acaso. Pero a mí cuando dicen, ora hermano por el enfermo, le digo, ¿de qué está enfermo tal cosa? ¿Ya revisó esto y esto, hermano? No, es que no lo vi así. Entonces le digo, yo orar para que usted tome conciencia y se haga cargo de eso. Porque para que le sane la diabetes, si le sana la diabetes, para mí ya ahora es un acto de irresponsabilidad. Es como una niña, pues, ¿verdad? ¿Sí o no? Quiere su chupete. Si le quito el chupete, ¿qué hace? Llora. ¿Para que no llore, qué hago? Toma el chupete. Eso es un acto de irresponsabilidad. Entonces, quitémosle la diabetes para que esté bien. Esa diabetes está para decirte, sana esa amargura. Porque esa diabetes es producto de una amargura del alma y que te has alejado de la gracia. ¿Sí me hago comprender? Porque estoy viendo que están topando temas de las enfermedades, ¿no es cierto? Según escuché. Y se refiere a esto, hermanos. Es más, hasta nuestros accidentes está ahora demostrado que son una forma inconsciente de ¿qué? De autocastigo. Desde la culpa y la vergüenza que aún no logramos resolver. ¿Sí? Entonces, por eso es que es muy... Cuando ya tomamos conciencia de esto, ya cambia la cosa. Por eso es que el leproso tomó conciencia de esto. Y él no estaba tan afanado que le sanen, sí, porque en el original sanación significa todo, en griego era, se me fue esa palabra, era como todo trauma, como tipo trauma, algo así era. Pero en el original limpieza habla del codicea, que significa limpieza emocional, espiritual, en esa reconexión con los ritos del templo. ¿Ok? Es por eso que en terapia, y ahora al menos, si alguien está enfermo, se le dice, se le puede parar la enfermedad, revertir con la bendición de Dios y con todo lo demás. O puede ser que definitivamente muera con esa enfermedad, pero ya está consciente desde dónde y lo sanó. Y que ese es el propósito de Dios. ¿Ok? No, pero el Señor en el primer siglo sanaba. Sí, porque ¿recuerdan para qué Dios sanaba en el principio? Directamente, ¿para qué sanaba? ¿Alguien recuerda para qué era? ¿Ah? No, no era tanto. Bueno, sí, tenemos razón, pero había alguna razón muy importante. Porque los judíos, especialmente, querían ¿qué? Evidencia. Por eso. Entonces, las grandes curaciones era para, con otras palabras, para consentirlos, pues, y que sientan que había poder. Pero por eso es que cambia el sistema. Dice, ahora ya no es el cuerpo, sino es él. Si te digo, si antes tú matabas, dice Jesús, ahora te digo que ya no es solo matarlo físicamente, ahora es cuando tú lo odias. Eso es un asesino, porque cambia completamente, ya va hacia dentro. ¿Sí? Más o menos ahí. ¿Sí? Pues. Siguiente punto. Jesús se indigna ante nuestro sufrimiento. Y aquí en este versículo, especialmente cuando dice, si quieres, movido a compasión, esta palabra movido a compasión en el original puede interpretarse de dos maneras. La una es compasión netamente y la otra se habla de una ira. O sea, es una combinación interesante. Entonces, lo que habla ahí es que Jesús, desde la parte visceral, desde la ira, enojo, posiblemente, lo que interpretan, le mueve esa compasión a hacer este milagro. Pero la pregunta es, ¿en qué sentido esa ira?
Y ahorita vamos a ver. Bueno, según Juan 11, 33 al 35, dice, cuando Jesús vio que María y los judíos que habían ido con ella lloraban mucho, se sintió muy triste y les tuvo compasión. Les preguntó, ¿dónde sepultaron a Lázaro? Ellos le dijeron, ven, Señor, aquí está. Jesús se puso a llorar. Y aquí habla algo muy importante de Jesús. Jesús era emocional. Claramente integraba entre la parte emocional, física y la parte espiritual. Y aquí voy a hablar un poquito medio complejo de nuestro sistema. ¿Por qué Jesús al ver al leproso se enojó? ¿O por qué tuvo esa compasión? Se llama ira adaptativa, se llama. Entonces, la ira adaptativa es que no le gusta lo que está pasando, ¿verdad? Está inconforme de lo que ve y eso le mueve a hacer una acción para cambiarlo. ¿Sí? No lo habla una cosa es el enojo y otra cosa es la violencia. Podemos enojarnos, pero no llegar a la violencia. Eso es otra cosa. ¿Sí? Muy bien. Entonces, pregunta, ¿por qué Jesús tuvo esta ira adaptativa o a través del enojo llegó a la compasión? ¿Por qué? Muy bien, algo muy importante, hermanos. ¿Sí? Algo muy importante en todo esto. Si ustedes se dan cuenta, en ese sentido, ¿qué hizo la religión? Vuelvo a repetir. Recuerden que la religión que hizo, fuera de la ciudad tenía un lugar que se llamaba el Tánatos, que lo interpretamos como infierno, lugar de sufrir. ¿Qué hizo la religión? Los expulsó, los separó, los criticó, los discriminó, los disminuyó, los humilló, porque incluso decían que la enfermedad y todo demás era producto del pecado. ¿Y qué es pecado? No errar en el blanco. No, exactamente no es ofender a Dios, es errar en el blanco. O sea, no acertar en lo que tú estás llamado a hacer, como por tu propósito de vida, como tu ser. ¿Ok? Pero sin embargo, la religión se inventó un montón de cosas. Pero fíjense en ahí. ¿Qué hizo la religión en ese punto? Se olvidó de las personas vulnerables. Y en vez de sostenerlos, alimentarlos, levantarlos, lo que hizo fue discriminar, lo que hizo fue separar, lo que hizo fue segregar, lo que hizo fue minimizar. Entonces, lo que Jesús le genera ese enojo es cómo ahí estaba el templo con todo su resplandor, el templo de Salomón. Quizás miraba a los sacerdotes con sus vestiduras blancas, quizás miraba a los fariseos que se sabían en la Torá de principio a fin. Quizás miraba todo eso y miraba a la gente en el Tánatos, en el infierno. Y quizás le movió, le molestó eso, cómo la religión, en vez de sanar, en vez de transformar, apartó. Y no solo eso, sino que aparte que este hombre venía con esta lepra emocional del alma, ¿qué hizo la religión? Lo aplastó más. Generó más culpa y vergüenza. Lo que yo predico ahora, no predicaba hace 10, 15, 20 años. Y yo era uno de esos fariseos que juzgaba, condenaba y mandaba al infierno a todo el mundo. Es más, lastimosamente tuve que expulsar a una o dos personas de la iglesia basados en esos principios. Hoy no lo haría ni por nada lo haría ahora eso. ¿Ok? Y claramente en aquellos años lo hice desde un estado de conciencia no maduro todavía, no creciendo. Y seguramente lo que hoy digo, quizás en los próximos años, si Dios me da vida y salud, será en otro sentido. ¿Pero qué quiero decir con esto? Toda religión que gobierne desde la culpa
y la vergüenza y el miedo, difícilmente se puede hablar que hay amor ahí. Porque el miedo que te vas al infierno, la culpa de que eres un indigno, sucio, no sirves para nada, y la vergüenza que no sirves, que no siquiera eres digno de mirar al cielo, esas son formas que las personas que venimos con muchas heridas del alma, en vez de levantarnos y tener esa libertad, en vez de tener esa libertad emocional, espiritual y de sanación y transformación, lo que hace, ¿qué es lo que hace? Por un lado, hace que creamos máscaras. ¿Qué tipo de máscaras? Perfeccionismo. Y un montón de cosas para escondernos detrás de eso. Para aparentar y no reconocernos quién somos nosotros. ¿Ok? Y entonces, en ese punto, es muy interesante que Jesús, yo lo interpreto así, lo veo así, quizás estoy equivocado, no sé, pero lo veo en ese sentido, que entra ese punto de decir cómo es posible, de que todo es por amor y cómo el legalismo, la ley, en vez de sanar, transformar, denigra, lastima y condena. Y no es casualidad que justamente el Tánatos, que estoy hablando ahorita, estaba ahí. ¿Ok? Entonces, en este sentido, hermanos, me parece que es eso. Y cómo Jesús viene a cambiar este sistema. En el nombre del amor, o en el nombre de la santidad, o de la sanidad, o de la sana doctrina, como lo quieran llamar, ¿sí? Y podemos ver a través de la historia. La Santa Inquisición, ¿qué hizo la Santa Inquisición? ¿Qué hizo la Santa Inquisición? Mató miles de personas, mató a las brujas, prostitutas, y todo el mundo mató ahí. Cualquier persona que decía que esto no es correcto, como decía la Iglesia Católica, que hacía en el nombre de Dios. Nuestro continente, América, ¿cómo fue conquistada? Todo el mundo sabe, a punto de espada y la Biblia a un lado. ¿Sí? Bueno, las cosas se permitieron así para un reconocimiento, aprendizaje, lo que sea. Pero el punto es, definitivamente, todos traemos heridas. Y si la iglesia nos lleva a reprimir las heridas, a no hacerlas caso, no verlas, ni sanarlas, probablemente vamos a caer en todos esos paradigmas, en todas esas máscaras de los fariseos, los saduceos, o también las máscaras del leproso, porque el leproso, al igual que el fariseo, estaba en la misma condición. Sin embargo, los fariseos y los sacerdotes estaban ahí ofreciendo sacrificios, pero estaban alejados de Dios la mayoría. El leproso y los demás, igual, estaban alejados, no solo del lugar, del templo físicamente, pero también estaban alejados en sus condiciones. ¿Ok? Entonces, el hecho de que si el alcohólico toma para cubrir su dolor, su enojo, su ira ante la herida del alma y está en el mundo y todo lo demás, pero el fariseo o los que somos fundamentalistas, legalistas, usamos eso para desde ahí ver con odio y resentimiento a los demás, ¿verdad? Eso habla que es la misma condición. Simplemente los llenamos de ese fariseísmo, fundamentalismo, ese vacío existencial, emocional, lo mismo que hace el alcohólico. Por eso es que se dice, los dos lados son las dos caras de la misma moneda. ¿Y la misma moneda cuál es? Heridas del alma. Muerte emocional y espiritual o desconexión. ¿Ok? Entonces, ese es el punto muy importante. Entonces, ¿cómo en las iglesias, sí, cómo en las iglesias, ¿verdad? ¿Qué pasa? ¿Sí? Entonces, a la hermana le traicionó el marido. ¿Qué le decimos? Perdónalo más 70 veces 7 y siga con él porque no le queda de otro.
Pero no le preguntamos cómo se siente, hermana, qué es de la vida, cómo va la situación. No, es que tienes que ser un... Porque si se divorcian, la iglesia queda mal. O al niño le acaban de abusar, ¿verdad? ¿Y qué sucede? Hay que callar, no hay que decir nada. ¿Ok? O la hermana está sufriendo maltrato físico, psicológico por el marido. ¿Qué decimos? Así mismo es, ya se debe pasar. Ore nomás. Entonces, todas esas partes, todo eso en la actualidad, ¿verdad? La pregunta es, ¿cómo mira Jesús eso? Entre otro tipo de cosas. Entonces, por eso es que es muy importante que Jesús se indigna ante el sufrimiento, pero la indignación que se mueve con pasión es cuando nosotros hemos normalizado la violencia dentro de la iglesia, hemos normalizado, ¿verdad?, el dolor o la agresión o tantos actos como si nada. Una cosa es juzgar y mandarlos al infierno y otra cosa es evidenciar para poder sanarlo. ¿Sí? Por ejemplo, ninguna persona va a dejar de ser violenta si no sana sus heridas, entre otras cosas más. Entonces, continuando con esa situación. Entonces, muy importante esto, sintió tristeza. ¿Por qué? Porque Jesús sintió la parte humana. Pero lo que le molestó a Jesús básicamente no es en sí el sufrimiento, es la manera como observamos al sufrimiento. Otra vez, el sufrimiento, el dolor, la verdad, es una bendición, aunque duela. Dice la palabra de Dios de eso, ¿no? Aunque duela, dice, es bueno porque después de eso se vendrán, ¿qué dice? Crecimiento, dice Pedro, ¿sí o no? El problema es la manera como nosotros tratamos con el sufrimiento. Eso es lo que a Dios le indigna. Y no solo eso, también, sí, bien, también el otro es la manera como nosotros tratamos con nuestro propio sufrimiento. Y ese es otro tema mucho más fuerte todavía. O sea, nos pasa esto, lo mismo, lo mismo, lo mismo. Hace 10 años me pasó lo mismo, hace 5 años lo mismo, hace 20 años lo mismo, hace 15 años, 30 años lo mismo. Uy, Dios mío, ¿por qué será que solo a mí me manda esto? No, 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 no. Entonces le indigna, yo digo Jesús le indigna porque dice, o sea, ni tú mismo tienes compasión contigo mismo, porque este sufrimiento es para que tomes conciencia y sanes. Entonces, hermano y hermana, eso que se repite años y años, lo mismo, no es porque Dios es malo, es porque eso es las elecciones que hacemos inconscientemente que necesitamos sanar. Y si huimos a través, ¿verdad?, de incluso actividades religiosas o otro tipo de adicciones, solamente va a ser huir y no resolverlo. Y eso a Dios, diría yo, sí entra esa ira adaptativa. Es como un niño, ¿verdad? Si aquí está un hueco, ¡pum!, se cae. Le paramos acá para que no pase por ahí, tome conciencia. Y otra vez ahí. Como papás, ¿qué pasará? Tal vez va a haber un tipo de frustración, ¿sí o no? ¿Sí? Entonces, en ese sentido creo yo, porque la idea es que se dé la vuelta por acá y pase. Pero el asunto también nosotros es tomar conciencia. Y a mí me ha pasado muchas veces eso, hermanos. Entonces, claramente, si yo no logro entender eso a nivel personal, por el sistema religioso a veces, yo diría que incluso eso hasta... Miren, yo estoy seguro, estoy claro, todo sistema de creencia espiritual, llámese cual llámese, que genere represión de las emociones, de sus heridas, que las invite a olvidarlas, no tomar conciencia y hacer como y obligar a sentir algo que todavía no está listo, para mí eso es secta, es sectarismo, religiosismo. Porque Jesús no le interesaba el sistema, le interesaba la humanidad de la persona, la transformación, la sanación.
Y otra vez, a Dios no le interesa tener iglesias llenas de puro religioso, reprimido y disociado en negación de su alma, de su ser, de sus heridas. Lo que Él quiere es personas sanas y transformadas. Entonces, ese es el punto. Y para el siguiente punto es, en este sentido que estamos observando, dale el siguiente punto. ¿Sí? Entonces dice, el toque de Jesús, ¿qué hace? Rompe cadenas, ¿verdad? Y algo que me pareció interesante en este sentido, fíjense lo que dice, movido a compasión, Jesús extendió la mano y tocó al hombre diciéndole, si quiero, queda limpio. Cuando Jesús toca la mano al leproso, ¿verdad? Le toca, ¿qué hizo Jesús en el sistema? Recuerden que, ¿por qué razón estaban fuera todo el sistema los leprosos y los demás? ¿Por qué? Porque no querían que exista porque ellos decían que al momento que se tocaba un leproso, se contaminaba el alma, el espíritu y todo lo demás, ¿sí o no? Pero ¿qué hace Jesús? Rompe ese mandamiento y estereotipo social religioso y toca. ¿Sí o no? ¿Desde dónde? Desde su ira adaptativa o enojo adaptativo y compasivo. Rompe eso y él ¿qué demuestra ahí? Y les dice, mentira, esto no contamina. Es más, pues tus discípulos no se lavan las manos. Dice, eso no contamina. Lo que contamina, ¿qué es? Lo que sale, lo que está dentro del corazón. Son otras palabras, lo que contamina es las heridas del alma no resueltas. Eso contamina. ¿Ok? Entonces hace un cambio muy interesante en ese sentido Jesús y les dice, mentira, eso no contamina. Y hoy por hoy también está demostrado que asisté yo al lado de alguien con enfermedad de gripe, y a mí me pasa mucho COVID y ahora atiendo sin mascarilla. Ellos están muriéndose en consulta y sigo sin estar enfermo. No estoy enfermo, no me enfermo. Porque está demostrado que la enfermedad es cuando tú resuenas con la misma, adivinen qué, el mismo estado emocional y espiritual, tú tomas esa enfermedad. Como decimos, porque resonamos en la misma frecuencia. Entonces, como Jesús estaba en otra frecuencia, no lo tocó y no tuvo al contrario, lo sanó. ¿Ok? Pero ¿por qué Jesús lo hizo? Porque él estaba consciente de su humanidad y de su naturaleza humana y espiritual. Entonces, nuevamente, es muy importante reconocer esto. Las personas no nos van a contaminar, hermanos. Vamos a aprender a aullar con los lobos porque somos también nosotros lobos, solo que somos inconscientes. Pero cuando yo soy consciente, ¿verdad? Puedo yo mostrarme y estar ahí. Por eso Jesús estuvo con prostitutas, con cobradores de impuestos. ¿Se contaminó Jesús? No. Pero claro, si usted es una persona que no está consciente de su sombra, de su lado oscuro y no está resuelto sus heridas, déjeme decirle que es candidato predilecto para qué. Por ejemplo, yo haciendo mi genograma familiar, estoy claro que mi familia tiene, a través de mis ancestros, tienen problemas de qué. ¿Consumo de qué? De alcohol. ¿Sí? Cuando veo la historia de mis abuelos, de lo que me han contado, de lo que he visto también, de mi papá cuando antes era cristiano, con consumo de alcohol, todo eso, digo, claro, ¿qué traigo yo en las venas? La tendencia a qué? A tener algún tipo de adicción hacia el alcohol o algo parecido. ¿Estoy claro de eso, sí o no? Pero cuando conozco mi historia y la acepto, y por lo tanto tengo que tener prudencia ante esas situaciones. ¿Sí me hago comprender? Pero ya no lo veo como, ay, ¿por qué fueron así mis ancestros, mi papá? No, pues su historia, ya allá ellos, sus razones, pero ahora yo tomo la manera diferente de poder observar. Puedo sentarme con que están tomando alcohol posiblemente y yo, permiso y chao. ¿Ok? Pero algo muy importante es reconocer, saber nuestras heridas, saber qué traemos
para ser prudentes y saber cómo manejarnos. Entonces, en este punto, hermanos, el toque compasivo que rompe cadenas. Sí, Jesús rompe esas cadenas y rompe todas nuestras cadenas. Pero algo muy importante, hermanos, esas cadenas, ¿cuándo se rompen? Según el texto, ¿cuándo se rompen esas cadenas? ¿Perdón? Cuando aceptamos, lo reconocemos. Cuando aceptamos, o sea, cuando tomamos conciencia y lo confesamos. Terapéuticamente se llama hacer catarsis. Sacarlo, botarlo. Ahí es. Entonces, hermanos y hermanas, todo lo que viene en nuestras vidas y nos genera dolor, angustia, es el momento para llegar a tomar conciencia, para luego confesarlo, sacarlo y luego venga la sanidad y la transformación. Entonces, sí o sí, si usted quiere ser sanado, transformado en la gracia de Dios, por Dios, sí o sí, tiene que tomar conciencia de aquello y llegar a ese punto de salvación, digo, de sanación y transformación. Es que, hermanito, no sé por qué todos los hombres me tratan igual y me traicionan. Pues, hermana, entonces ya se dio cuenta desde qué herida del alma usted interactúa. No, hermana, pero eso no quiero ni ver eso, me da miedo. Bueno, entonces, siga en la misma entera, pues la misma situación, entonces, ni modo, pues siga. ¿Quieres sanar eso? Entonces vamos a ver qué onda. Y luego es confesar, aceptarlo, reconocerlo, que Jesús, que Dios en la gracia rompa esas cadenas. Y otra vez, si tú no te atreves a dar ese paso de toma de conciencia, de sanación y transformación, adivina quién va a tener que hacerlo. Los hijos. Y los hijos van a tener que experimentar tu mismo dolor o peor para llegar a tomar conciencia y luego transformarlo. ¿Sí me hago comprender? ¿Sí? Entonces, por eso cuando Jesús dice toque, el toque de Jesús rompe cadenas, es ese toque tú, por ejemplo, dicen, yo amo a mis hijos, a mi pareja, yo haría lo que sea por ellos. Listo, entonces sana, pues. Toma conciencia de tus heridas y transfórmalas. No, es que eso no. Entonces no me hables de amor, porque estás huyendo. Entonces, si tú quieres que tu hijo no repita el patrón que tú estás viviendo, cualquier patrón, a nivel emocional, físico, intelectual, social, económico, si tú no quieres que tus hijos repitan lo mismo que tú viviste, sí o sí, ¿qué tienes que hacer? Haz lo mismo que Jesús. Compasivamente tocar tus heridas, sanarlas, romper esas cadenas para que tus hijos queden libres lo más que puedan. Cuando nosotros hacemos eso, estamos listos para tocar a otros. Desde esa misma compasión. El problema es que muchos estamos ayudando a otros, acompañando a otros, perdón, desde nuestras propias heridas no resueltas, y por eso hay ira, enojo, decepción y tanta cosa. ¿Ok? Entonces, en ese sentido, regresa el texto pasado. ¿Sí? Entonces, fíjese en lo que dice, el fiel servidor de Dios dijo, el Espíritu de Dios está sobre mí, porque Dios me eligió y me envió para dar buenas, ¿qué dice? Noticias a los pobres, para consolar a los afligidos y para anunciar a los prisioneros que pronto van a quedar en libertad. Muy bien, entonces, esas son las buenas nuevas. Y Jesús está para liberarnos, sanarnos. Y nosotros hacer la misma acción. ¿Ok, hermanos y hermanas? Entonces, la gracia es eso, justamente lo que decía el hermano. Ahora, un punto más. ¿Jesús conoce todo nuestro interior? ¿Sí o no? ¿Conoce hasta la más mínima de nuestras heridas y secretos? ¿Sí o no? Y Él pide que lo confesemos. La pregunta siguiente es, ¿quién es más importante, Dios o la sociedad o la iglesia? ¿Cuál es el criterio más importante, el de Dios o el de la iglesia? Siguiente punto, entonces, ¿por qué nos aterra, si Dios conoce nuestra historia, conoce nuestra historia, ¿por qué nos aterra que la iglesia lo sepa? ¿Por qué nos aterra unos a otros conocer la historia de los demás? ¿Por qué?
Miedo a ser juzgados. Yo diría miedo porque aún no hemos resuelto nuestra propia is. Todavía nos sentimos vergüenza de nuestra propia historia. Recuerda que el leproso andaba con mucha vergüenza, baja autoestima. Y entonces nos avergonzamos de nosotros mismos y que obviamente nos vamos a escandalizar por el pecado o las acciones de los otros. Y eso nos genera ¿qué? Mucho enojo, mucha ira, mucha tanta cosa. Y eso es la evidencia clara, síntoma y signo de que todavía estamos en una lepra emocional y espiritual. ¿Sí? Entonces, qué interesante que Dios ya sabe todo y se confiesa, mi tranquilo, vamos avanzando. Pero sin embargo, la iglesia, la familia, es el medio de castigo hacia nosotros mismos y que tal vez nos castigan o castigamos. ¿Les parece congruente eso? ¿Les parece congruente, coherente ese tipo de cosas? O sea, qué interesante sería que llegamos a ese punto que Dios sabe esta herida, Él me la ha sanado y que si la sabes no hay ningún problema y que si tú la conoces, o sea, vamos juntos adelante avanzando. Bonito sería, ¿sí o no? Porque eso va a hablar de un crecimiento emocional y espiritual. Qué interesante sería, te pasó eso, viviste eso, bueno, te acompaño en oración, ¿qué podemos hacer? Si no, ¿cómo es posible, Gaby? Y desde niña en un hogar cristiano. ¿Sí me hago entender? Eso es muy importante que ojalá en algún punto de nuestra vida salgamos de eso. Y ahí sí habrá crecimiento emocional, espiritual y hasta numérico de personas conscientes. ¿Sí? Donde ya no nos escandalicemos por los otros, sino que acompañemos desde el amor y la gracia como Jesús lo hizo. Porque si no seguiremos siendo una secta, una religión. Para mí sería así, siguiendo eso. La invitación es que crezcamos, hermanos, en ese punto. Yo diría que esa es la parte más importante. Porque la iglesia puede estar llena de 500,000 personas, pero muy alejadas de Dios. Cantando a Dios, pero cantando desde un alma destrozada, no sanada ni transformada. Y lo que Dios quiere es almas transformadas en la gracia de Dios, viviendo en la gracia de Dios. Repitan conmigo, solo doy lo que yo tengo y puedo recibir lo que conozco. Si nunca has vivido en la gracia, es momento de vivir en la gracia. ¿Qué quiere decir con esto, hermanos? Muchos nos cuesta vivir en la gracia porque nunca la hemos conocido. Muchos no podemos dar compasión, amor, ni aceptar a los demás porque hasta el día de hoy sentimos que no hemos sido aceptados ni reconocidos en la gracia de Dios tal cual somos. Y lo que Él quiere es sanarnos y transformarnos. No por miedo, ni porque te va a mandar al infierno, simplemente porque te ama y quiere lo mejor para ti, que vivas y vivas en una vida en abundancia. De eso se trata la gracia. Si te cuesta aceptar la gracia por tu historia, deja que el Señor comience a tocarte y a vivir en la gracia, para que desde ahí des gracia. Por eso dice, de gracia recibiste, de gracia da. Que nuestro Dios Padre nos siga bendiciendo en este proceso de sanación y transformación. Bendiciones.